Muy buena tarde a todos y todas por acompañarnos en este acto de sustentación de uno de nuestros estudiantes del doctorado en regiones sostenibles, precisamente Gustavo Adolfo Ramos Muñoz, quien hará la defensa de su tesis doctoral titulada Formulación de un modelo metodológico de diseño gráfico sostenible fundamentado en el sector de las artes gráficas en Cali. Nuestro estudiante Gustavo Adolfo Ramos pues va a hacer esta disertación en el marco del doctorado que acabo de mencionar, el doctorado en regiones sostenibles del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente. Voy a plantear entonces cuál es el esquema de trabajo, la agenda de trabajo, la agenda de sustentación de este acto que por supuesto nos llena de mucha alegría. En primer punto tiene que ver con pues, una bienvenida, un saludo, la presentación del estudiante y de su tesis doctoral. Luego hago una presentación breve del comité evaluador de la tesis doctoral, profesores a quienes les agradecemos de corazón por su tiempo y sobre todo por la entrega a esta actividad tan importante en cuanto a la lectura de la tesis de nuestro estudiante Gustavo. Luego de que termine de presentar al comité evaluador, tendremos la exposición, la disertación de nuestro estudiante. Gustavo, 30 minutos, ¿sí? El tiempo límite, 30 minutos. Si consideras que requieres un poco más, te podemos extender hasta 35 minutos, pero el tiempo son 30. Luego de que el estudiante Gustavo presente su tesis ante el comité evaluador, vendrán las preguntas de los jurados en el siguiente orden. Primero el profesor Juan Manuel López tendrá 5 minutos para hacer comentarios, preguntas, sugerencias al trabajo de Gustavo. Luego del profesor Juan Manuel estará la doctora Paola Cortés. La profesora también tendrá 5 minutos pues, para hacer sus comentarios, preguntas. Y finalmente tendremos al profesor Mario Fernando Uribe Orozco, también con 5 minutos para hacer los comentarios, sugerencias que consideren pertinentes. Luego de que hablen cada uno de los profes jurados, entonces el estudiante tendrá 10 minutos para dar respuesta a esas inquietudes. Luego de esos 10 minutos, Gustavo, que tendrás para responder y aclarar las dudas que haya que aclarar. La directora de tesis pues tendrá también 5 minutos para hacer una breve comentario sobre tu trabajo, si es de reforzar de pronto alguna pregunta, alguna respuesta a alguna de las preguntas que han hecho los jurados. Ahí la profesora tendrá ese espacio para decir y expresar lo que considere. Hasta ahí llegaría, digamos, el acto en el que estaría el estudiante y su directora de tesis. Luego de que hable la directora viene el momento de deliberación. Aquí vamos a solicitar a Gustavo y a la profesora Paola que se retiren por un momento de la sala, mientras el jurado, el comité evaluador, toma la decisión y que es la que se va a depositar en un acta. Esa acta, cuando ya acordemos entre nosotros durante un tiempo, llamaremos nuevamente a Gustavo y a la profesora Paola para que escuchen la lectura del acta de sustentación que se hace al estudiante. Este documento es el que se va a enviar a todas las oficinas de la universidad para que sigan los trámites académicos y administrativos a los que haya lugar. Y luego entonces se hará el cierre del acto. Siendo así, entonces vamos a arrancar con lo siguiente. Nuestro tesista hoy, quien va a hacer precisamente la defensa de su tesis doctoral, es Gustavo Adolfo Ramos, con la tesis titulada Formulación de un modelo metodológico de diseño gráfico sostenible fundamentado en el sector de las artes gráficas en Cali. La directora de la tesis es la profesora Paola Andrea Vázquez Chaus, de la Universidad Autónoma de Occidente. La profesora tiene un doctorado en la Escuela de Diseño y Ambiental y Estudios Rurales en Canadá. El comité evaluador está integrado entonces por el doctor Juan Manuel López Ayala, que tiene un doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas, maestría en ingeniería, énfasis en ingeniería industrial de la Universidad del Valle,
especialista en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad del Valle y tiene su estudio de pregrado en diseño industrial de la Universidad ICESI. El profesor es profesor de la Universidad Autónoma de Occidente. La profesora, la doctora Ingrid Paola Cortés Pardo, tiene un doctorado en Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad de Valencia, con una maestría en Mercadeo de la Universidad ICESI, y su pregrado es publicista de la Fundación Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. La profesora es actualmente profesora de la Universidad ICESI. Y nuestro tercer evaluador, pues es el doctor Mario Fernando Uribe Orozco, doctorado en Diseño más Creación de la Universidad de Caldas, maestría en Diseño y Creación de esta misma universidad, especialista en Biotecnología Digital Online y diseñador visual, su estudio de pregrado también de la Universidad de Caldas. Entonces, tenemos aquí este grupo de evaluadores muy importante que nos están acompañando el día de hoy. Y conociendo ya a nuestros jurados, entonces, mi estimado Gustavo, 30 minutos para que presentes tu tesis, hagas la defensa, tu disertación doctoral. Estaremos contando el tiempo. En este momento es la 1:58. Son 30 minutos, entonces hasta las 2:30 tendrías para que hagas tu presentación. Luego de tu presentación vienen las preguntas. Entonces, bienvenido, muchas gracias y bueno, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos por este acompañamiento. Ya conocemos el título pues, de la tesis doctoral. Quisiera darle las gracias obviamente a mi directora, la doctora Paola Andrea Vázquez Chaus, al codirector, el doctor Al Lawson, a la coordinación técnico-operativa de ENCIRDA, a REUSAP, a la coordinación de aprovechamiento e inclusión del reciclador de oficio de la alcaldía de Cali, al DAGMA, la unidad de gestión de residuos sólidos y aprovechamiento también de la alcaldía. Gracias a ellos pues, fue posible consolidar esta investigación. La agenda para hoy, entonces, pues tenemos una introducción, el problema de investigación, los objetivos, marco teórico, metodología, resultados y recomendaciones. Es importante entender que en estos temas de sostenibilidad hay, digamos, una pugna entre lo que se llama el mundo artificial y el mundo natural. Ese mundo artificial, pues lo hemos generado los seres humanos, y a eso se le ha llamado la masa antropogénica. Se estima que si se pesan las diferentes masas, de las masas antropogénicas y la biomasa, se calcula, por ejemplo, que la masa de los animales llega a ser 4 gigatoneladas, la del plástico es el doble, son 8 gigatoneladas. La de los árboles y arbustos son 900 gigatoneladas, la infraestructura y construcción son 1.100 gigatoneladas. Y se estima que para el año 2040 la masa antropogénica más los residuos del postconsumo llegarán a ser 3.000 gigatoneladas. En ese sentido, pues el escenario no es para nada benéfico para la especie humana y para las especies vivas. Y básicamente esto es lo que nos configura un poco la era del antropoceno. Es importante entender que ese antropoceno es una era geológica. O sea, el antropoceno se ha visto desde muchas otras perspectivas, pero básicamente es una era geológica inducida por el hombre. Ninguna otra especie humana pues, ha sido capaz de realizar eso. Además que es afectado, digamos, de manera negativa. Buscando indicadores de insostenibilidad, pues básicamente ese asunto de la masa antropogénica es atribuida a unos factores. El que más incide en ello es la producción y la manufactura. Tenemos la energía comercial e industrial, el transporte, la agricultura, el tema de los rellenos sanitarios, la industria química y las pérdidas de energía y combustión no identificadas. Quisiera hacer una, bueno, para acotar, digamos, el asunto de la investigación, fue un hallazgo interesantísimo a lo largo del doctorado encontrar que la industria del papel y la producción del papel era uno de los indicadores de sostenibilidad, de insostenibilidad planetaria. En ese sentido, pues digamos que se fue configurando el interés por este
tema del sector de las artes gráficas, además que a título personal, pues soy diseñador gráfico y he conocido mucho el asunto de este sector. Quisiera mencionar y resaltar aquí entonces, digamos, una tríada entre producción y manufactura, transporte y rellenos sanitarios. La pregunta problema entonces que nos convoca es pues precisamente cómo configurar un modelo metodológico de diseño gráfico con enfoque en sostenibilidad ambiental. La hipótesis que se formuló nos dice que los métodos de diseño gráfico convencionales han alentado al sector industrial de las artes gráficas a producir bajo un patrón de economía lineal, el cual puede reorientarse hacia un modelo de aprovechamiento y circularidad por medio de un método de diseño gráfico con criterios ambientales y de circularidad. En pocas palabras, todas las profesiones básicamente hemos incurrido en un proceso llamado la economía lineal, los pensamientos lineales, dentro de lo que se conoce como la gran aceleración, un momento histórico de la humanidad. El objetivo principal entonces es configurar precisamente ese modelo metodológico de diseño gráfico articulado con criterios de sostenibilidad ambiental. El primer objetivo específico sería determinar los aspectos impactos ambientales asociados a los procesos de impresión de Cali. Ese fue siempre, digamos, como el corazón de mi motivación. Se hablaba obviamente de los impactos de las artes gráficas, pero pues era desconocido y era muy difícil encontrar en un solo documento como una caracterización general de esto. Entonces, por eso fue la motivación de ese primer objetivo. El segundo fue analizar y diagnosticar metodologías de diseño que permitieran formular criterios ambientales y de economía circular para las diferentes fases del método de diseño. Claro, si finalmente voy a dar instrucciones, que es lo que hace básicamente un modelo y un método, pues tenía que encontrar cuál es la racionalidad correcta para hablar de diseño sostenible. Y es por eso que me aboqué a buscar estos criterios ambientales y de economía circular. Y el último, pues finalmente es articular operativamente esos criterios identificados previamente en un modelo metodológico. Bien, como nuestro doctorado estaba centrado en regiones, pues básicamente nos dimos a la tarea de construir esa región de las artes gráficas de Santiago de Cali, la cual está determinada por los grupos humanos que producen, consumen, desechan y reciclan productos impresos en el territorio interconectado de la cadena productiva de las artes gráficas. Esa región está determinada entonces por las fuentes naturales o artificiales de celulosa, es decir, de dónde se saca la celulosa del papel, que no necesariamente está en el área metropolitana ni cercana al área metropolitana de Cali, sino que dependiendo de los proveedores de las plantas productoras de papel y cartón, cada una tiene su fuente ubicada en diferentes espacios geográficos del país. Entonces, pues básicamente aquí se configura esta región de las artes gráficas, que además también incluye los proveedores de los insumos, usualmente son importados por Buenaventura, los empleados de las empresas y las demás personas de otras ciudades y municipios que hacen uso de estos y hacen demanda de estos servicios de impresión, los gestores públicos y privados de los rellenos sanitarios, de los residuos sólidos, y finalmente el relleno sanitario de Yotoco, que es donde van a terminar los residuos de la ciudad de Cali y de las zonas aledañas al municipio. Muy bien, el marco teórico entonces nos plantea que, claro, estas actividades antropogénicas han estado determinadas por una racionalidad lineal. Esa racionalidad lineal, pues básicamente lo que nos ha dicho es que el planeta no tiene límites y por eso se puede hacer una constante extracción de materiales que son manufacturados, consumidos, distribuidos, recolectados, dispuestos y finalmente desechos. Eso es lo que nos explica esta economía lineal, que además se hace uso de energías convencionales y en donde el diseño pues realmente ha estado un poco, digamos, como ajeno a ese proceso, digamos, de conciencia de esas actividades.
Por otro lado, hay una racionalidad circular, en donde desde el diseño se deben articular todos estos procesos, todos estos agentes, para que con otras racionalidades se haga un aprovechamiento y una recirculación de esos materiales. Es decir, que en vez de irlos a desechar, a disponer al relleno sanitario, pues sigan funcionando y trabajando en nuestro sistema socioeconómico. Aquí ya se piensan en ideas como las energías renovables, se habla ya de remanufactura, se habla de reuso, se habla de compartir, se habla de entradas circulares y aquí ya se habla de reciclaje y recuperación, mientras que en esta racionalidad pues sencillamente se termina todo en un desecho. Digamos que el gran referente es el metabolismo biológico. El metabolismo biológico en el sistema natural, pues sencillamente la misma naturaleza es lo suficientemente eficiente para que este ciclo biológico sea finalmente aprovechado por unos elementos, unos agentes llamados descomponedores que le vuelven y le retribuyen al mismo sistema beneficios y son aprovechados la materia y la energía. Por otro lado, el metabolismo industrial explica de manera análoga este proceso. No obstante, cuando se llega a la etapa de los consumidores, la racionalidad humana, históricamente o recientemente lo que hemos hecho es pues sencillamente generar presión sobre esos rellenos sanitarios. Y en ese sentido, pues los desechos del postconsumo sencillamente son arrojados a un relleno sanitario sin tener una etapa de aprovechamiento, configurando así una racionalidad lineal. Claro, en estos momentos, pues digamos, de transición y de cambio hacia la circularidad, pues la idea es hablar de un metabolismo industrial sostenible, el cual haga ese paréntesis y esa analogía del metabolismo biológico, que de hecho esta es una idea pues, que no es reciente, desde hace muchos siglos se ha planteado esta idea de cómo hacer un aprovechamiento de estas artificialidades humanas y recientemente, más bien, pero recientemente es cuando estamos empezando como a identificar algunas pistas para hacerlo. Aprovecho para comentar que esta fue una de las gráficas solicitadas por uno de los jurados. Entonces, claro, descrito en prosa, pues es es muy diferente a verlo en una gráfica y en un diagrama. Muy bien, Buchanan nos plantea entonces que el diseño tiene que necesariamente articular procesos de manufactura, la comunidad de usuarios que hace demanda de esos productos. Y en ese sentido emerge un concepto interesante que es el ciclo de vida del producto, el cual me atrevo a decir que que el grupo de jurados pues seguramente también fue formado bajo esta lógica. Digamos que los diseñadores y los publicistas se nos enseñó que el ciclo de vida de un producto estaba determinado era por las ventas, por la eficiencia, por la introducción, el crecimiento y la madurez de ese producto. No obstante, hoy entendemos que ese ciclo de vida debe estar realmente alojado y determinado es por un concepto que también nos propone Buchanan y es la ecología de los artefactos. Y aquí no es gratuito utilizar este concepto de ecología que creo yo que está bastante sobredimensionado por muchas otras profesiones, porque aquí sí se hace alusión al sistema ecológico, es decir, al sistema ambiental y natural, el cual está siendo afectado por esos artefactos. Y eso es una responsabilidad del diseñador. Tenemos que conocer sobre esos aspectos. Aquí emerge, en contraposición a este ciclo de vida del producto convencional, un ciclo de vida real del producto. Real en el sentido que se evalúa cuál es el ciclo de vida y su impacto en este sistema natural. Claro, aquí se habla ya desde diseño, preproducción, producción, distribución, uso, eliminación y reintegración. Entonces, pensando en esa racionalidad circular. E incluso se ha estimado
A propósito de la importancia del diseño en estos aspectos, que entre el 70 y el 80% de los costos ambientales de un producto pues están determinados por las decisiones de diseño. Muy bien, revisando el diseño metodológico, entonces tenemos este diagrama que también fue solicitado por los jurados, en donde se sintetiza un poco el diseño metodológico. Entonces, pues tenemos el enfoque cualitativo, el método inductivo que fue utilizado, tenemos los 3 objetivos y tenemos unas fases, las cuales fueron utilizadas operativamente en cada uno de los objetivos. Tenemos en el primer objetivo una revisión documental y un análisis descriptivo. Aquí básicamente se hizo una triangulación de información científica y académica con las estadísticas municipales y del manejo del residuo y las observaciones de unos agentes institucionales que nombré al comienzo en la primera diapositiva. Aquí se constituyó un listado de aspectos e impactos ambientales asociados a la producción, consumo y postconsumo. Repito, para mí era muy importante entender, pues, cuando se habla de insostenibilidad a través de las empresas de las artes gráficas, pues, conocer cuáles son esos impactos. Eso se logró en este objetivo. Para el objetivo 2 se identificaron unas categorías analíticas y esas categorías analíticas me permitieron crear, digamos, la perspectiva para analizar 5 políticas públicas y 12 modelos de diseño sostenible. Era importantísimo entender cuál es la lógica y la racionalidad, digamos, que orienta la sostenibilidad de nuestro país. Esas políticas públicas fueron de orden nacional, regional y local. Y finalmente, se logra concluir con una síntesis de criterios con enfoque ambiental y de circularidad. Es decir, que aquí ya entiendo cuáles son los impactos, entiendo cuál es la racionalidad de la sostenibilidad y aquí identifico esos criterios que me van a servir posteriormente en el objetivo 3 para consolidar mi modelo. Muy bien, entonces, estos criterios previamente identificados, a pesar de tener una minuciosa construcción analítica, siguen siendo revisados, discutidos y finalmente validados en 4 estudios de caso. También se discutió con agentes transversales a los casos, muchos de ellos también mencionados al comienzo de la diapositiva, que son básicamente agentes públicos y privados relacionados con la gestión del residuo en Cali. Y finalmente, en la fase de convergencia y creación del modelo, pues se propone el modelo mismo, el cual explicaré al final. Muy bien, entonces, en resultados, al hablar del primer objetivo que fue determinar aspectos e impactos ambientales asociados al proceso de impresión, digamos que se dieron en 2 grandes grupos. Primero, los impactos ambientales de la producción. Los resultados nos indican que hay un alto consumo energético por obsolescencia de equipos, hay una presencia de ozono troposférico por secadoras ultravioleta, las cuales antes no existían. Digamos que esto es un tema de la modernidad y la presión y el acelere por tener la producción rápida, digamos de manera más eficiente. Al comparar la impresión offset con la digital, ciertamente la offset es más contaminante. San Nicolás, que es la comuna y el barrio donde están donde están centradas la gran mayoría de la industria de las artes gráficas, es la comuna que más aporta en compuestos orgánicos volátiles y es el segundo sector industrial en emisiones de gases de efecto invernadero. La producción como tal del papel y el cartón, es decir, la actividad de la extracción de la celulosa para convertirla en papel, es la primera actividad industrial que más agua usa y vierte en el sistema. Y es pertinente mencionar que el 22.2% de estas empresas está en proceso de certificación ambiental. Es pertinente también mencionar que aquí estoy haciendo, digamos, como un resumen bastante comprimido de los hallazgos. Ciertamente hay más hallazgos, pero aquí menciono los más pertinentes. Uno de esos hallazgos que, digamos, lo consideré pertinente de mencionar es la vulnerabilidad laboral.
No hay prácticas de responsabilidad social empresarial, es decir, hay muy poca cultura en torno a estos temas. La informalidad es del 80.65%, la movilidad, el tránsito de trabajadores es altísimo, en promedio solamente duran 5 años, el 42% de sus empleados, y solamente el 19.35% tiene afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente, a pesar de que es un sector, esta digamos es una sorpresa con la que me encuentro, y es que a pesar de, claro, de tener tantos señalamientos, pues finalmente es un sector que tiene que cumplir con una normativa. Pero a pesar de estar normatizado y controlado y vigilado, pues se siguen presentando este tipo de impactos y de conflictos y de vulnerabilidades. Por eso es tan importante que el diseñador conozca con quién va a trabajar. No se puede seguir, digamos, responsabilizando al otro, ya que todo proceso de impresión y todo proceso productivo, pues tiene que pasar por la cabeza de un diseñador. Es decir, alguien tiene que diseñar esto y alguien también tiene que producirlo y manufacturarlo. De ahí la importancia de conocer estas empresas. Dentro de este primer objetivo, el segundo componente está en consumo y postconsumo. A ese fue otro hallazgo interesante, y es que a pesar de que se señala a la industria, pues finalmente esa industria tiene unos productos que son consumidos y son desechados. Entonces, fue importantísimo configurar esta parte del consumo y especialmente el postconsumo, que es el que se supone que tiene que ser reinducido al sistema a través de la circularidad. Muy bien, si se hace una caracterización de los residuos familiares caleños, nos encontramos que el 48% son residuos aprovechables, en donde tenemos el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio, el metal, los empaques, las bolsas, todo lo que sea básicamente pasado por un proceso de impresión, pero además también otro tipo de productos, como por ejemplo la moda, hacen parte de esos elementos que son aprovechables, pero que en la comunidad, que en la ciudad de Cali no está siendo aprovechado. Se calcula que el 78% de la población no separa, eso aumenta la separación en los rellenos sanitarios. Básicamente los ciudadanos no saben cómo separar. Los mensajes relacionados con la separación, lo que encontramos usualmente en los empaques, cualquier empaque, pues no da las suficientes pistas para que la ciudadanía pueda hacer una separación correcta. Y un hallazgo muy importante es que no necesariamente lo reciclable es reciclado. Eso fue una sorpresa grandísima para mí. Creo que para muchos diseñadores, pues, bueno, y ciudadanos que asumimos que estamos los que hacemos la correcta separación, pues llevarse con la sorpresa de que no necesariamente todo lo reciclable es reciclado. En Cali no hay un mercado eficiente del reciclaje. Básicamente no se reciclan materiales laminados, todos los empaques de papas, lo de mecato que conocemos, ni de vidrio roto, ni de botellas de PET, que tanto abundan en nuestra sociedad. En Cali no están siendo aprovechadas, terminan en un relleno sanitario. Claro, hay otras ciudades en donde sí lo hacen, pero pues no les interesa venir a Cali a hacer aprovechamiento de eso. Los envases de Tetra Pak tampoco lo son. Y finalmente, hay una parte de la investigación de la tesis donde yo hablo de los grandes vulnerados que también son los agentes del reciclaje. Las políticas públicas se le han prometido muchas cosas a los recicladores de oficio que finalmente son los que están haciendo el ejercicio porque los hogares no lo hacen y son los más impactados y los más vulnerados. Eso es una situación pues relevante, ¿no? Muy bien, aunque existen políticas públicas y hay normativas y es obligatorio hacer la separación, pues no hay un control ni una vigilancia sobre estos aspectos, no hay información tampoco, ni hay educación en torno a las competencias ciudadanas orientadas a la circularidad. En ese sentido se habla de que no hay una cultura de reciclaje. Por eso es importante que el diseñador conozca sobre ese sistema regional, que sepa cuáles son los materiales que no se están aprovechando. No tiene ningún sentido que sigamos utilizando esos materiales cuando no son reciclados. Es importante también que desde el diseño del producto impreso, reitero mucho este tema de los mensajes, ¿no?
se den mensajes correctos para que la ciudadanía pueda hacer esa disposición, esa separación en la fuente, pero se siguen encontrando mensajes como este de basura, 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 y estos pues que sencillamente para la mayoría de los caleños y creo yo de la ciudadanía, pues no son claros ni nos dicen qué es lo que tiene que hacer uno con un residuo. Muy bien, pasamos al segundo objetivo, en donde pues, se buscó identificar entonces los criterios ambientales. Se construyeron unas categorías analíticas que fueron el metabolismo industrial sostenible, producción y consumo sostenible, ecodiseño y life cycle management. Esto nos constituyó, digamos, un poco la óptica con la cual se iba a hacer el análisis de estos 17 modelos y políticas. En ese sentido, por ejemplo, para entender un criterio de la política de crecimiento verde, la política dice que hay que posicionar la bioeconomía como un sector competitivo que diversifica la oferta exportadora del país. A la luz de esta racionalidad de estas categorías analíticas, pues esto no tiene ninguna orientación ambiental ni de circularidad. Tiene una orientación económica, pues que tiene obviamente relevancia, pero no está orientado en esa lógica. Mientras que si revisamos el modelo de la DONA, acá se habla de progreso colectivo, regeneración por diseño, redistribución por diseño, economías alternativas, bueno, entre otras. Este es un ejemplo para que entendamos un poco el ejercicio que se hizo con todas estas muestras. Muy bien, en este segundo objetivo coincidió con la pasantía internacional que la hice con la Universidad de Guelph, con el doctor Al Lawson, gracias a la doctora Paula que me facilitó el contacto. Cuando yo leí esto de Environmental Design, yo dije, ¿en serio se pueden diseñar territorios, ambientes? Y bueno, gracias a ese aprendizaje, entendí que, claro, uno convencionalmente en esa racionalidad lineal, pues estamos acostumbrados a diseñar productos y artefactos. Nos quedamos en un nivel de producto, pero hay otros niveles que, gracias a este instrumento que mide la complejidad, el nivel sistémico y la orientación hacia la naturaleza y la sociedad, se pudo identificar y más bien catalogar cuáles eran los modelos que finalmente se iban a ser más tenidos en cuenta para decantar y filtrar esos criterios de sostenibilidad y de economía circular. En paralelo, mientras se iban identificando esos criterios, pues me quedó el vacío de los ciclos de vida. Entonces yo dije, bueno, no puedo articularme al ciclo de vida convencional determinado por el mercado. Y en ese sentido se configuró estas etapas del ciclo de vida de un producto circular, que son diseño, producción, consumo, separación, recolección, clasificación, aprovechamiento, reincorporación y valorización. Aquí nos damos cuenta que ya este ciclo de vida, basado en ese ciclo de vida real del producto, pues da más pistas para el final del ciclo de vida, porque si pensamos que el producto empieza acá y termina acá, nos da más pistas para hacer ese aprovechamiento. Muy bien, ese ciclo de vida organizado acá, se le vaciaron todos los criterios identificados en los modelos mencionados previamente, en estos modelos. Bien, cuando se vaciaron esos criterios en estas etapas, se encontró pues una disparidad grandísima y se encuentra un vacío fundamental en el que se evidencia que pues, no hay criterios para hacer aprovechamiento, a pesar de que todo el mundo dice que hay que hacer aprovechamiento, hay que ser sostenible. Cuando se indagaron cuáles son los criterios, cuáles eran las actividades y las estrategias, muy pocos lo decían. De hecho, por ejemplo, en clasificación solamente uno dice cómo hacer clasificación. Entonces, en separación, recolección, clasificación, aprovechamiento, reincorporación y revalorización, se encontraron muchos vacíos. Finalmente, cumpliendo con la promesa de establecer esos criterios ambientales, se organizan aquí en el ciclo de vida y resaltados aquí en negrilla
vemos que están complementados con unas actividades, unas acciones, que son las que me garantizan cumplir con cada uno de estos criterios. Muy bien, bueno, esto está pues mejor explicado en el documento tesis. Y finalmente encontramos entonces las actividades, en el tercer objetivo se hizo una validación con REUSAP, con el DAGMA y con la unidad de gestión de residuos sólidos, en donde pues básicamente se sigue insistiendo en el tema del final del ciclo de vida del producto, conocer el sistema de reciclaje, articularse con los recicladores. Hay una resolución que es la 1407 de 2018 que obliga a los grandes productores y comercializadores a asumir sus residuos. El DAGMA manifestó que los criterios identificados ciertamente son una manera estratégica y una guía operativa para poder dar cumplimiento a esta resolución. Muy bien, ya entonces en la constitución del modelo, pues fue necesario ir construyendo también otra racionalidad. Si queremos distanciarnos pues, de esos modelos lineales y entrar en otras racionalidades que llamamos la transición, el decrecimiento, la decolonización, pues es importante fundamentar el modelo en principios. Esos principios están determinados por la ética ambiental, por los principios de diseño de Hannover, la Declaración del Diseño de Montreal y el diseño ontológico. Entonces encontramos que para que un diseñador pueda pueda practicar el diseño sostenible, tiene que basarse en estos principios. Principio ontológico, por ejemplo, nos pregunta, le invita al diseñador a preguntar cuál es la raíz del problema, si realmente está solucionando un problema o está desencadenando otro nuevo, cómo generar valor para la sociedad y el ambiente, si se está considerando, por ejemplo, el cierre de ciclo de vida del producto. Entonces, estos principios brindan al diseñador unas nuevas racionalidades para incluir en ese proceso de diseño. Tenemos el principio de desmaterialización, el principio de decrecimiento, de responsabilidad socioambiental, de asertividad, circularidad, principio restaurativo, principio de renovabilidad y principio de transición. Es decir, son otras lógicas y otras racionalidades que, claro, obviamente van de manera operativa con cualquier proceso de diseño. Muy bien, también se les solicitó explicar el modelo. En la tesis no lo hice la validación, pero no lo expliqué. Finalmente, entonces, el modelo es un modelo secuencial, es decir, va por partes, va una parte después de la otra, y está determinado entonces por esos principios de diseño. Hay unas etapas que son las que interconectan los principios y son las etapas del ciclo de vida con orientación en circularidad y aprovechamiento. Estas etapas están determinadas, contienen más bien los criterios que ya los había mencionado previamente y las acciones que finalmente son las que me ayudan a cumplir con ese criterio. Digamos que ya pensando en la didáctica del modelo, pues sería como de pronto anclarlo con alguna aplicación móvil o algo así, algún sistema multimedia en el que cuando yo le haga clic a un principio, pues él me muestre cada uno de los principios. Aquí estoy, digamos, como respondiendo a una solicitud que se me hizo de cómo funciona el modelo. Entonces, pues sería un poco de esta manera, ¿no? Que el diseñador, el estudiante, siempre pienso en los estudiantes, pero bueno, finalmente pues también es un modelo didáctico y educativo, y que cuando, digamos, se haga clic en cada uno de estos etapas, pues se muestre cuál es el significado de ese principio. Y además del significado, que cuando se haga clic en las etapas, pues se muestren cuáles son los criterios y las acciones. Es decir, el modelo brinda acciones, brinda criterios y brinda, digamos, elementos precisamente para darle vida al modelo, ¿no? Finalmente se hizo la validación con 4 casos. Esos casos finalmente son activados son dispuestos en un modelo, en un instrumento que me permite identificar qué tan aislado y qué tan
y qué tan complejo era cada uno de los casos a la luz de los criterios. Qué pena, me están escribiendo. No, es que escuché un botoncito por ahí. Muy bien. Gustavo, ya pasaron 30 minutos, va en el minuto 32 y te quedan 3, ¿vale? Para que lo Listo. tengas en cuenta. Se me solicitó también hacer un análisis comparativo de los casos. Claro, yo lo que hice fue en prosa, redactar cada uno de los casos. Me agradezco esta oportunidad porque pues, es una manera, claro, más didáctica y para mencionar cómo cada uno de estos casos cumplía con los criterios a los cuales pues, me di la tarea de construir a lo largo de la tesis doctoral. En ese sentido, el caso más exitoso es el caso número 3, que es una organización pública que está precisamente orientada a la construcción de ciudadanía, de competencias ciudadanas, en donde vemos que cumple con la mayoría de los criterios. El criterio de recolección, que siempre es el más difícil de articular en estos procesos, el cual encontré pues, que tenía esa dificultad, la recolección, la clasificación, siempre el problema, digamos, está al final. Este caso lo cumple a cabalidad. El caso número 2, que era una microempresa del sector de San Nicolás, pues sencillamente está en otra racionalidad, lo pudieron leer en las entrevistas donde el entrevistado pues decía básicamente que su racionalidad era la racionalidad económica. El caso número 1, que es bastante exitoso, cumple de manera parcial y algunos no los cumple. Y el caso número 4, que era una industria del mercado farmacéutico, tiene una limitante y es INVIMA. INVIMA no le permite hacer muchas cosas. A pesar de querer hacerlo y tener conocimiento en la tecnología, no lo puede hacer. En las recomendaciones, acompañarse de un software que acompaña estas decisiones del ciclo de vida, revisar el anexo A, el anexo D, que ya se los muestro, garantizar este acceso a la información, esto es importantísimo para realmente hacer esa labor de consumo sostenible. Hablar de diseñar maneras menos ambiguas y asertivas de entender, de darle a entender ese proceso de aprovechamiento a la ciudadanía, dar información de las huellas de carbono, las huellas hídricas, de los productos que se consumen y articularse finalmente con las unidades de negocios verdes aquí a nivel municipal. Muy bien, este fue un mapa que por comuna nos muestra cuál es la organización de reciclaje que se encarga de gestionar los residuos por comuna. Parece que es importantísimo que los diseñadores lo conozcan para precisamente diseñar estrategias. Y finalmente este anexo D me lo solicitaron hace mucho tiempo en el momento del anteproyecto. El profesor Miguel me dijo, ¿usted con quién va a trabajar? ¿Qué empresas están haciendo? ¿Qué insumos están alineados con esto? Eso me quedó sonando y a lo largo de la tesis doctoral, sin ser un objetivo como tal, pues fui encontrando muchos hallazgos de empresas y de productos de orden nacional e internacional que tienen soluciones efectivas para que están alineadas con esta racionalidad de la circularidad. Me encontré, por ejemplo, una tinta que está hecha con polución, por poner un ejemplo. Muy bien. Finalmente, bueno, pues la invitación es hacer entonces un acto de conciencia frente a la responsabilidad que tenemos los diseñadores en nuestro planeta. Y aquí termina mi disertación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces, es el momento de las preguntas por parte del jurado comité evaluador. Vamos a arrancar primero con las preguntas, apreciaciones, comentarios del doctor Juan Manuel López Ayala, 5 minutos, luego la doctora Ingrid Paola Cortés Pardo y finalmente entonces Mario Fernando Uribe Orozco. Profesor Juan Manuel, entonces 5 minutos, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en este proceso de disertación doctoral, por tu tiempo para leer el trabajo de Gustavo y bueno, te escuchamos, profe. No se escucha, profe Juan Manuel.
No se escucha. ¿Ya me escuchan correctamente? Ahora sí. Ahora sí. Falló esto. Bueno, mencionaba que muchas gracias, Gustavo, por su presentación, a todos los compañeros pues, aquí reunidos, Ingrid, Mario, a Hernando, pues, por este espacio. Y pues yo partiría, Gustavo, primero te voy a decir que algo que me pareció muy significativo del documento es toda la recolección a nivel metodológico de métodos, de principios desde la sostenibilidad y desde las diferentes herramientas que existen hoy en día para lograr abordar un mejor ejercicio del desarrollo, pongámoslo en esos términos, no solo desde el diseño y no desde el desarrollo, desde diferentes herramientas, pues desde el enfoque sostenible en este elemento. En la disertación, tanto en el documento, te mencioné que a mí me parece que es importante dar fortaleza o profundidad a ese término, o sea, dedicarle el término el enfoque de la sostenibilidad, porque si bien estamos en ese marco y se entiende, es un doctorado en regiones sostenibles, estamos hablando de ese tema, pero yo pienso que siempre que se toca un concepto tan importante sobre el que va a girar toda una discusión y un elemento, es muy importante definirlo concretamente, porque como todos los términos, conceptos tienen sus variantes, sus apreciaciones y sus elementos de foco. Pero sin embargo, estoy hablando primero, me parece que luego en el documento yo te lo puse, luego sí lo abordás y queda como claro, y reitero, eso me pareció muy válido. El único elemento que me queda apreciado, que como lo mencioné desde el documento, es la redacción de uno de los objetivos específicos. El hecho de tener dos verbos no me parece que sea acertado, eso nos pasa en el segundo objetivo, se mantuvo, pero bueno, esos son a nivel de estructuras. Gustavo, yo en relación ya al tema y a la exposición, hubo algo que siempre me llamó la atención. Bueno, dos cosas. Una es referente a que estamos hablando de un modelo, ¿cierto? Para hacer más sostenible las artes gráficas o en ese entorno de la apreciación del diseño en las artes gráficas. Y tú, dentro de todo el barrido que haces, pues uno de los principales pilares de tu propuesta es la economía circular. Y dentro de la economía circular está el cradle to cradle, que lo mencionas, te acercas, aparece. Pero siempre me parece algo curioso, y es que el cradle to cradle, y lo mencionaste hoy, sacaste el gráfico del diagrama de, digamos, el sistema circular, ¿cierto? Donde hablamos del sistema biosfera y tecnósfera articulado entre sí, aparece el concepto de ecoeficiencia y ecoefectividad. Casi toda la fundamentación a lo largo del documento se centra en la ecoeficiencia. Sin embargo, tú mismo lo propones, ontológicamente, una de las preguntas que se dan ahí, que citas del libro de Arturo Escobar, es ¿cuál es la raíz del problema? Y ahí donde yo tengo, y me gustaría como dar tu punto de vista allá, y es que es la diferencia entre esos dos elementos. Cuando yo hablo de coeficiencia, siempre estoy hablando de mejorar algo, de simplemente saber que ya no está bien y que lo puedo hacer mejor. Y eso siempre ha sido un punto de juicio desde esa estructura o desde esos planteamientos, porque es como un mal diseño. Yo ya sé que no es correcto, que ese diseño no llega al punto al que debería y ya sé cómo mejorarlo. Cuando yo debería buscar es una ecoefectividad, que sería buscar esa raíz, ¿no? Ese problema raíz, esa manera de solucionar y realmente cambiar y tratar de hacer un menor impacto o un impacto, digamos, no, difícil hablar de impacto cero cuando también tú lo mencionaste desde el concepto de Johannes Rockström, de la teoría de los límites, es muy complejo dar un impacto cero, pero sí un impacto que quede en equilibrio, digámoslo así, que no sobrepase esos límites, que dé los tiempos de recuperación necesarios. Entonces, yo siempre he tenido esa duda con tu documento. Me gustaría escucharte la postura que tienes desde ese concepto de coefectividad, de coeficiencia. Tú lo citas, la coefectividad dentro del proceso de codiseño. Yo no comparto que un proceso de codiseño realmente llegue a la ecoefectividad. Es una herramienta más de coeficiencia. Entonces, ese sería mi planteamiento y me gustaría escuchar como esa postura que tienes sobre esos argumentos. Bueno, muchas gracias, profesor. Seguimos entonces con la profesora Ingrid. Muchas gracias, profesora, su tiempo, acompañarnos y te escuchamos entonces en este momento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
A mí me pareció muy pertinente el documento por razones de otras vidas que he tenido. Sí he tenido un poquito cerca el negocio de las artes gráficas y es una preocupación enorme porque siempre he pensado, y en algunas clases de hecho lo discutía, que somos de alguna manera adictos al papel, los humanos. Y de hecho, en una de las recomendaciones que tú dices al final, dices, pues, ¿cómo se puede ser menos, o sea, que la parte de las recomendaciones es tener unas políticas menos ambiguas y más asertivas? Una de las preguntas que yo te dejaría es, ¿cómo crees tú, ya a nivel, conociendo el negocio y conociendo ya todo este fundamento teórico alrededor de la sostenibilidad, que se pueden lograr ser menos ambiguo y ser más asertivos, ¿no? Porque, bueno, salvar la ambigüedad, pero no tener la recepción que quiero de la industria, por ejemplo. Qué pena, ¿te Además, porque refieres a los mensajes del reciclaje? me refiero a una de las recomendaciones que estabas dando al final y Ah, poniéndola ya. en el marco general del negocio, de las artes gráficas. Y de hecho, también, o sea, esa misma, pero mirándola con el realismo, porque parte del problema, sí, claro, o sea, hay unas fundamentaciones teóricas muy interesantes. Estoy de acuerdo con algunos comentarios del profesor López, pero hay una realidad en Colombia, y es que aquí no somos muy claros con ninguna política ecológica ni ambiental de forma general, pero cuando tenemos propiamente la revisión del clúster de San Nicolás y con esas situaciones sociales que tú también enmarcabas al inicio, que tiene, de la problemática de empleo que tiene y de la informalidad que tiene, pues eso golpea mucho el cómo se puede llegar con algo que, vuelvo y repito, sea menos ambiguo y sea asertivo. Entonces, ¿cómo creerías tú que se puede llegar, ya que tú tienes una profundidad en el estudio desde lo teórico y la literatura, eh, y desde, pues, también desde lo que tú ves en el entorno real? Pues digo, para que no nos pase como hay una burla en redes de que en teoría todo va bien, entonces vámonos a vivir a teoría. Esto merece todo el aterrizaje del caso, y pienso que esta es una oportunidad grandísima que tu estudio te puede dar para futuras, no solamente presentaciones y artículos, sino posturas que le pueden dar idea a los gobiernos venideros para afrontar una problemática que no ha tenido realmente un interés serio, creo yo. Por otro lado, pues a mí me parece muy interesante todos los temas que tú pudiste vincular, y lo felicito. Lo felicito porque estos temas lo que hicieron, o por lo menos en mi caso personal, fue abrirme el panorama, porque yo solamente tenía el espectro de la vivencia del negocio como tal y verlo desde una crítica muy personal. Y cuando tú empiezas a vincularlo con economía circular, con todos estos eh, eh, conceptos, pues empieza uno a entender muchísimo mejor la situación. En una parte de tu trabajo yo leía que tú comentabas pues que básicamente una tonelada de papel, para hacer una tonelada de papel se necesitaba 4 de celulosa, 4 toneladas de celulosa, ¿no? Y en ese orden de ideas uno dice, bueno, pero esas 4 toneladas de celulosa son totalmente naturales, o sea, son sacadas de la madera, o ya hay un reemplazo desde toda la parte de reciclaje que se haya podido tener. Entonces, ahí te dejo dos inquietudes, una muy, digamos, del trabajo más que de la presentación, y otra de acuerdo con tu trabajo y con tu presentación. Ok. Gracias.
Bueno, profesora Paola, muchas gracias. Entonces, el turno para el profe Mario. Profe Mario, muchas gracias y bueno, te escuchamos, profe. Profe Fernando, muchas gracias a todos por este espacio, a Gustavo por haber tenido el arrojo, obviamente, de enfrentarse a un asunto de un doctorado en un tema complejo y que reviste todo el interés. La oportunidad, como usted lo mencioné, Gustavo, en algún momento de simplemente refrescarme la literatura, el estado del arte, o sea, haber leído tu tesis me generó un estado sumamente positivo de actualidad académica, lo cual agradezco. Básicamente, una tesis es una posibilidad de sumergirse en el ámbito académico de manera sumamente atractiva. A tu cómplice, la profesora Paula Andrea Vázquez, por acompañarte en un tema como este, que seguramente para ella en su momento revistió grandes complejidades por la intercrucia que se da desde la dimensión profesional de ella y la dimensión profesional tuya. Entrando en materia, yo creo que hay un documento maduro, consistente, hay una recopilación suficiente de información, hay un estado del arte muy bien manejado, que hace parte, digamos, del rigor del doctorando en proceso de formación y le permite, obviamente, aspirar a obtener su título de doctor. Eso debo mencionarlo y felicitarte por lo riguroso que fuiste en el desarrollo del documento. Es un documento amplio, suficiente, bien manejado. Hay algunas anotaciones que yo hice en mis comentarios relacionados con algunos juicios de valor, un asunto del manejo del tiempo en el cual el informe debe estar redactado, pero son cosas de forma, lo cual considero no tiene relevancia para un momento como este. Quiero centrarme en algo que para mí es fundamental desde mi perspectiva como doctor en diseño y desde allí me surgieron preguntas. Me surgen preguntas sobre el asunto del modelo, que creo que es el core de la tesis. Desde mi perspectiva como doctor en diseño, me pregunté siempre a lo largo de la lectura cuál es el aporte significativo que tiene la tesis. Obviamente el estado del arte ya es un aporte, es decir, coloca a tiempo presente una serie de investigaciones y temas que se tratan sobre un asunto como este y deja entrever esos entrecruces epistémicos que se dan entre diferentes áreas del conocimiento. Me parece sumamente interesante que emerja el del diseño. Hice alguna discusión contigo en el documento sobre la generalidad del diseño y la particularidad del diseño gráfico. En conversaciones que hemos tenido en otros ámbitos, eso lo hemos discutido y entiendo también la dimensión desde donde decidiste enfrentar el problema. Sin embargo, desde mi posición sigue siendo un problema del diseño en general que se aterriza desde el ejemplo en la industria gráfica. Esto, digamos, para darle contexto a mi pregunta. Me interesa que nos aclares, o en particular a mí, no voy a involucrar a la profesora Ingrid Paola y a Juan Manuel, el asunto del modelo y la participación de los diferentes actores que desde mi perspectiva pareciera que se amalgaman en el modelo, pero no se dejan ver, no se dejan ver. Hay un texto que tú colocaste hacia el final, en la parte del modelo, que dice, voy a leerlo de manera literal lo que dice para terminar de formular la pregunta. Dice, tal es el aporte del MDG más S, que además no es restringido exclusivamente a los diseñadores gráficos o profesionales del diseño, sino que pretende empoderar metodológicamente a la academia, los tomadores de decisión, la autoridad ambiental, los gestores de residuos y demás agentes que pretendan aportar en asuntos de circularidad y aprovechamiento del residuo. Eso es claro, es decir, hay otros agentes y actores que participan de. Sin embargo, el modelo lo presenta de manera circular en el esquema, pero desde mi perspectiva de manera lineal. Yo quisiera que en tus palabras pudieras explicar la responsabilidad que tienen los actores y si puedes, por el tiempo restringido, circunscribirte a la responsabilidad del diseñador en oficio, te lo agradecería. Bueno, muchas gracias, profesor. Estimado Gustavo, a las 3:01 se te cumpliría el tiempo, 10 minutos a partir de este momento. Ni un minuto Vale, más. gracias. Me pusieron a sudar ustedes aquí. A ver, sí, digamos que, bueno, hay dentro del paradigma clásico, digamos así, de la sostenibilidad,
Se nombran tres frentes: el social, el ambiental y el económico. Recientemente se habla de otro componente y es el cultural. Pero definitivamente, pues en toda investigación hay que acotarse y yo pues me centré ciertamente en ese ambiental, que de todos modos está interconectado con los demás. Lo de los dos objetivos, sí estoy de acuerdo con Juan. Lo que pasa es que, digamos, pues siendo un poco respetuoso con los protocolos, pues no podía cambiar el título ni cambiar la redacción de los objetivos, pero estoy de acuerdo contigo que esa puede ser una oportunidad, pues digamos, de mejora. En la ecoefectividad y la ecoeficiencia, yo diría que en general, toda iniciativa que esté evidenciada en acciones en estos asuntos es importante y relevante. Claro, hay escalas y hay niveles. En ese sentido, muchas empresas, muchos diseñadores han estado escalando, digamos, esos niveles, llamémoslo así, de la circularidad. Y cuando se habla de ecoeficiencia, digamos que, claro, se habla de un concepto, o así lo entiendo yo, se habla de un concepto, digamos, convencional, pero no por ello deja de ser un impacto positivo. Toda vez que se reduzca material, toda vez que se reduzca energía y toda vez que se haga un aprovechamiento de ese residuo, claro, repito, hay escalas. Cuando uno habla de ecoeficiencia, pues yo entiendo que está como en las primeras escalas. Digamos que es hacer como menos con más, un poco es esa racionalidad, pero claro, eso es una racionalidad también ciertamente de la productividad y de la eficiencia. La ecoefectividad está en esa misma escala, pero a un nivel mayor. Yo lo entiendo así, ya que la ecoefectividad tiene en cuenta los insumos químicos con los que se ejerce esa manufactura. Creo que en su momento, cuando redacté eso, mencioné el tema del teflón, por ejemplo. Entonces, hay vajillas ¿cómo se llaman? Ollas de teflón, que se supone que son más eficientes energéticamente, que además son carísimas, pero tienen ese componente de teflón que finalmente, desde la lógica de la ecoefectividad, pues no es pertinente, porque finalmente estás mejorando, digamos así, en un indicador, pero estás impactando otro. Ese es uno de los grandes problemas también de la sostenibilidad, que por ahí lo mencioné en una diapositiva, pero no me quise meter en detalle en eso. Tiene que ver con que aquí todo se habla siempre del principio de incertidumbre, de complejidad y el principio sistémico. Entonces, claro, siempre hay que tratar de ver, pues digamos, la panorámica completa. Yo pensaría que, sí, repito, pues es decir, la coeficiencia no necesariamente es negativa, solamente hay que entender que está pues en un nivel básico y que hay otros niveles a los cuales se puede escalar y se debe llegar a ellos. Para la profesora Paola le diría que en el tema de la ambigüedad, si lo entendí bien, me refería era a los mensajes que, por ejemplo, les mostré cuando se hablaba de basura, cuando se hablaba de todas estas iconografías que se utilizan para incentivar el reciclaje en los consumidores, para que hagan un uso, una separación eficiente de ese residuo. Pero si tú le preguntas a la mayoría de los ciudadanos, pues sencillamente no hay manera, es decir, eso no es legible, eso no es comprensible. Yo por ahí propuse un modelo, una iniciativa que se está haciendo en Estados Unidos, y es decir literalmente, por eso digamos que me alejo de la ambigüedad, e invito a llegar a la literalidad de qué y cómo tiene que hacer uno esa separación. Pero es que además de eso, repito, volviendo a lo sistémico y a lo complejo, pues es que todo esto tiene también que estar impactado por políticas públicas. Por ejemplo, se supone que los recicladores de oficio, que son los que realmente hacen el proceso que deberíamos hacer los ciudadanos, lo hacen ellos, pero por políticas públicas en este momentico están siendo muy vulnerados. Y básicamente el que tiene el capital económico es el que está montando su cooperativa de reciclaje y el que está
poniendo la fuerza de trabajo para pues asumir ese asunto. Sí, cuando hablo de las 4 toneladas, sí, en ese caso, en ese punto específico se refería a celulosa virgen. Claro, el rollo es, pues no incurrir en eso, ¿no? Y aquí hay un asunto interesantísimo, Paola, y es que cuando yo consultaba estos temas con muchas personas adultas, llamémoslos mayorcitos de 50, hay un asunto interesantísimo que entiendo yo desde la sociología, que siempre le pregunté a Hernando, ya entendí que eso es lo que Bourdieu entiende como la razón social del gusto. Las eh, comunidades adultas asumen lo brillante, lo plateado, lo dorado y lo blanco con cosas positivas. Pero si tú le preguntas seguramente a un joven, él ya no tiene, digamos, sociológicamente implantada esa colonización del gusto, y pues ya aceptan otras estéticas. Se acepta el papel reciclado, de hecho buscan papel reciclado. Si tú buscas a un adulto, no. Entonces, por eso es importantísimo, pues obviamente, empezar a buscar, que es algo que yo insisto también, buscar otras estéticas. Profesora Paola, le hice su capítulo de siglas, que me disculpo con usted por no ponerlo, pero ya creé el capítulo de el anexo de siglas. Muy bien. Para el profesor Mario, pensaría que el aporte del modelo, más que algo, bueno, además que es operativo, yo insisto mucho en ese tema digamos, de lo filosófico, de lo ontológico. El gran aporte, creo yo, es empezar a abrir esas perspectivas hacia otras racionalidades. Yo tenía muchos ejemplos que les quería mostrar, pero pues obviamente por tiempo y por pertinencia no lo haré, seguramente en algún otro momento que nos podemos encontrar. Pero es importantísimo entender que ya tenemos que entrar en otra lógica del diseño, lo cual implica otra lógica de productos y otra lógica de consumo y otra lógica del postconsumo orientada al aprovechamiento. Sí, yo estoy de acuerdo en que, claro, yo me baso en lo gráfico y creo que lo sustento muy bien, pues porque los gráficos estamos en ese mundo del símbolo y del ícono, mientras que probablemente los diseñadores industriales, arquitectos, están, claro, más asociados como a la materialidad. Por eso para mí, como gráfico, que me centro, digamos, en la expresión, y en general a los diseñadores gráficos, pues era invitarlos a pensar esas otras racionalidades y darles pistas. Pero ciertamente, y lo dijeron, y lo, digamos, se expuso muchas veces a lo largo del doctorado con unas revisiones previas que se hizo de los avances que teníamos. Una de ellas fue una profesora, no me acuerdo, una asesora del Consejo de Bogotá, experta, digamos, como en temas urbanos y de este tema de los aprovechamientos, decía es que esto no es realmente, no es para diseño gráfico. Esto trasciende más allá de lo gráfico y puede dar pistas para construcción de políticas públicas, siendo ella una constructora de políticas públicas. Pero pues básicamente yo lo que le decía, bueno, pues finalmente tengo que delimitar mi investigación y pues siendo gráfico, pues lo escogí en las artes gráficas. Yo creo que hay una oportunidad grandísima también para hacerlo en el sector moda, en el sector, muchos otros sectores. Y finalmente, me mencionaste lo de la circularidad. Pues yo, no sé, yo en eso soy muy... Insisto mucho en que tenemos una responsabilidad los diseñadores gráficos. Los diseñadores en general, tenemos esa responsabilidad de verdad de conocer un poco más. Claro, tenemos, digamos, ese paradigma de la innovación y de la creatividad, pero eso pues no puede estar, digamos, segmentado y desasociado finalmente pues, de un asunto que es sistémico, ¿no? Y finalmente, esta circularidad tiene que ser diseñada, es decir, el diseñador tiene que garantizarlo. Esa circularidad.
Y con Reusat, qué pena si de pronto no quedó claro, Reusat es una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Javeriana, bueno, ya están graduados. Ellos se han ganado como 5 premios con esa iniciativa. Tienen una app aquí en Cali que lo que hace es conectar a todos los gremios de recicladores y al usuario, el ciudadano que tiene la app, hace, pues, digamos, el acopio de su reciclaje, de sus materiales de reciclaje, y se los recoge. Con ellos hicimos una iniciativa y es ponerle un sticker a un producto para que ese producto, una vez entrara en la circulación, porque el gran problema aquí es que este es un sistema abierto, es decir, por muy responsable que sea yo como diseñador y como productor, finalmente ese producto no sé en manos de quién termine. Lo que hicimos fue ponerle un sticker y decirle, escanee este código. Ese código lo llevaba a Reusap. Reusap le explicaba qué podía hacer con ese residuo. Y ahí se hizo un piloto que, pues, lo menciono, pero no, obviamente no es pertinente en esta tesis doctoral, pero funcionó. Entonces, para contestar al profesor Mario, ¿cómo se logra esa circularidad? Yo creo que con la tecnología digital y la cuarta revolución, pues tenemos una oportunidad grandísima. Creo yo que la contingencia de salud del 20 y el 2021 pues nos enseñó que podemos estar conectados, y sobre todo estar conectados de manera pues más, digamos, eficiente y responsable. Espero haberles contestado. Bien, se te cumplió ya hace rato los 10 minutos. Y vamos a darle paso entonces a la profesora Paola Vázquez, directora de la tesis de Gustavo. Profesora, gracias por acompañarnos, gracias por estar con Gustavo a lo largo de todos estos años haciendo la dirección de este trabajo que nos ha presentado hoy, que es bastante interesante, que se ubica en la línea, por supuesto, de las regiones sostenibles y que tiene una serie de aportes que son claves para pensarnos esto de la sostenibilidad en el campo del diseño. Profesora Paola, tienes entonces 5 minutos para que plantees, amplíes, defiendas, o si consideras que puedes decir algo o felicitar a Gustavo. Bueno, ya tú defines qué decir en estos 5 minutos. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los evaluadores por todos sus aportes, su retroalimentación. Quiero darles, no sé si la noticia, pero nosotros acogimos, yo diría que el 100%, exceptuando el tema de los objetivos, precisamente por el respeto al protocolo, como mencionó Gustavo, pero estamos totalmente de acuerdo con las observaciones muy valiosas de cada uno de ustedes. Gustavo, felicitarte, la verdad, pues hiciste un trabajo gigante, muy complejo. Como decía el profesor Mario Fernando, ponernos de acuerdo desde la ingeniería a la parte de diseño, para mí esto fue un reto gigante también. Había momentos en que, pero ya no estaba claro qué fue lo que entendiste, ¿no? Yo entendí otra cosa y nos teníamos que volver a ver para ver qué era lo que estaba hablando cada uno, pero bueno, creo que por fin lo logramos concretar. Yo quisiera hacer también como un reconocimiento en cuanto a la utilidad del modelo de Gustavo. Parte de mi trabajo, digamos, en mi vida profesional y aún en la universidad, es la gestión de proyectos, mitad docencia, mitad gestión, trabajando con diferentes actores. Y una de las cosas que uno siente mucho desde la producción más limpia es que el dinero está, por lo menos en Cali, en nuestros territorios, y es dinero nacional, está en manos de las autoridades ambientales. Cámara de Comercio, Secretaría de Desarrollo Económico, más o menos, que le quiere apuntar al tema de economía circular, pero es la CBC, el DACMA, quienes tienen el dinero. Hace poco hicimos un proyecto precisamente con sectores prioritarios, que uno de ellos es artes gráficas, y uno se quiere sentar a llorar cuando uno coge los términos de referencia y lo obligan a uno a contratar 10 auxiliares, y todos los auxiliares son ingenieros ambientales o administradores ambientales. O sea, los perfiles son tan cerrados que o sea, no hay nadie que te analice indicadores de productividad. ¿Usted cómo le entra a una empresa? No hay un diseñador, o el sector estaba diseño gráfico prioritario, no está el diseñador. No hay una sola persona que trabaje con la parte de residuos. No, nos exigen que tengan experiencia en la impresión, cuando ya todos están volcando impresión en seco. Entonces, bueno, por lo menos los más grandes. Entonces uno dice, este tipo de ejercicios, no es que le quiera poner más trabajo a Gustavo, porque Gustavo ya con esto terminó, pero uno dice más adelante, uno sí debería tratarlo de aterrizar a un lenguaje
o por lo menos el modelo más sencillo, algo más puntual para decirle a la autoridad ambiental, que eso lo hemos hecho con otros sectores, donde peleando hacemos que nos dejen entrar un ingeniero de alimentos para un proyecto de gelatina de pata, que le dicen a uno, no, tiene que ser solo ambiental, que mire las grasas, y uno, no, el de alimentos para recuperar el colágeno y que no me bote la grasa. Pero son ese tipo de peleas las que uno con ese tipo de ejercicios académicos puede lograr, porque ya uno le muestra, es que mire, yo por más de que le separe, si yo no tengo el reciclador anclado en el proyecto, que me muestra sus dificultades, yo no lo voy a lograr. Y les digo, muchos proyectos de muchos sectores, nosotros nos quedamos con el residuo separado. Estoy hablando hasta de sectores como galvanoplastia, plantas de sacrificio, nos quedamos con la sangre lindamente separada y no tenemos la empresa de alimento, de fabricación para alimentos de animales que nos lo recoja. Porque es un tema de logística, donde un ingeniero industrial, donde otro tipo de actor nos hubiera podido ayudar. Pero son tan cerrados estos términos y estos pliegos de condiciones, es tan difícil porque los indicadores con que los miden a ellos son otros. Entonces, cuando uno intenta permear esto en este tipo de actores que tienen el poder al menos de dinero, pues uno empieza a ver una luz en el camino. Eso es lo que quería aportar. Bueno, muchas gracias, profesora Paola. Entonces, le pedimos, por favor, a Gustavo y a la profesora Paola que nos dejen por un momento al comité de jurado evaluador para hacer precisamente el análisis, construir el acta. Yomara les estará avisando en qué momento pueden volver a ingresar ya para escuchar la decisión de este comité.